Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los grandes momentos hay que volver a vivirlos porque además es todo tan agrio últimamente que cuando se puede conviene agarrarse fuerte, muy fuerte a la felicidad compartida. Es el killer de Eibar. Es Oyarzábal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gol. Diablo para Pedro Porro, mételo, le pega. Se acabó. Se acabó esta tarde-noche histórica para nuestro fútbol. Bueno, la de ayer fue una noche de comunidad. Fue una noche de paréntesis, de confianza casi ciega en la fuerza del grupo. Fue una noche de reafirmación, incluso de reconciliación con un deporte que cuando se eleva puede ayudar a coser una sociedad que al menos durante unas horas, olvida que está hecha jirones. ¡Hombre! ¡Hay que confiar siempre! ¡Hay que confiar! ¡Vamos España! ¡España! ¡A la final, vamos! Y la gente se echó ayer a la calle para ver primero, para celebrar después el triunfo de España. Nos vamos a Estados Unidos. Antón Meán. Antón, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. España va a jugar la final del Mundial. España confirmó anoche las sensaciones que había ido dejando durante prácticamente todo el Mundial con esa victoria. Victoria, hay que decir que incontestable sobre Francia. Sí, un equipo que ha ido de menos a más, el nuestro, que dio ese pequeño paso atrás en el encuentro ante Cabo Verde, pero que desde la segunda jornada contra Arabia Saudí encontró en Dani Olmo a ese jugador que une a los del medio con los de arriba. Lo de ayer es una exhibición inolvidable de Rodri, de Fabián, de Mikel Oyarzábal y también de los jugadores de banda, porque Pedro Porro secó a la delantera francesa y marcó el 2-0, y porque Cucurella, que jugó con tarjeta amarilla desde el minuto más o menos 30, estuvo impecable, terminó el partido y va a jugar de inicio la gran final del domingo. Fue una lección de Luis de la Fuente, que está a un partido de convertirse en el nuevo Vicente del Bosque. Bueno, Antón, ¿cuál es ahora el plan de la selección hasta la final del domingo? Pues cuando amanezca aquí en Dallas tienen un entrenamiento de recuperación prácticamente voluntario. Tuvieron ayer tarde noche libre con las familias para descansar y asimilar lo que es esta clasificación, y después en tiempo de larguero viajan a Nueva York. Se van a instalar allí todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado y el domingo cuando sean las 3 de la tarde en New Jersey, y cuando sean en Madrid las 9 de la noche tenemos en el MetLife el segundo partido de nuestra vida. Gracias, Antón. Hasta mañana, un abrazo, buenos días. Un abrazo. Ahora nos queda conocer el rival. Sampe, el rival va a salir de 2 de las grandes selecciones históricas. Sí, que tienen una rivalidad dura entre ambas, bastante acusada. También tienen estrellas, una Inglaterra, 3 tiene Argentina, y acusada, digo, rivalidad de hace más de 4 décadas, tanto deportiva, por las eliminaciones inglesas en los Mundiales de México 86 con el doblete de Maradona en cuartos, aquella mano de Dios y el gol de Barrite Cósmico que sentó a 6 ingleses por el camino, y del Mundial 98, victoria argentina también por penaltis en octavos, pero también en lo político, por el conflicto de las Malvinas de 1982, algo que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, no quiere recordar. La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. En Argentina están todos disponibles, en Inglaterra faltan el sancionado Quansah y el lesionado Henderson. El partido es a las 9 de la noche en Atlanta y toda la previa en Carrusel Deportivo desde las 8 de la tarde. A las 8:30 de la mañana vamos a saludar en el abierto a Manu Carreño, que ayer tenía un buen pálpito y se ha cumplido. Y ahora que Francia se vuelve a casa, ahora que España mira ya a la final, pues sinceramente lo de Rajoy se diluye un poco. Pese a todo, el expresidente ha publicado esta noche su columna en el digital El Debate. Durante todos estos días, incluso quienes le conocen bien decían, ¿seguro
seguro que se disculpa cuando vuelva a escribir. Seguro que se explica cuando vuelva a escribir. Pues no. Nada de nada. Bueno, no solo, sino que lo que viene a decir es que el gobierno ha manoseado lo que escribió para desviar la atención. Sergio Soto. Sí, el título ya anticipa la idea. Hay que tener buen humor, así se llama la columna del expresidente que espera al último párrafo para referirse a esa polémica de que Francia no tiene franceses, en alusión clara a jugadores de raza negra. En esta ocasión, Rajoy elogia a los futbolistas de Francia, pero no hace ninguna referencia a su nacionalidad. Da las gracias a quienes se han cruzado con él por la calle, sugiere que le han dado apoyo, y es entonces cuando, también de forma sarcástica, da las gracias a las autoridades por la atención que dice le han prestado en este mundial. A continuación les reprocha haberse distraído de otras cuestiones que opina son las que importan a los españoles y están en la mente de todos. Y escribe: les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar, que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada, eso por lo visto siempre les toca a otros, y remata el expresidente: ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso, viva España. Bueno, pues eso es lo que ha escrito. Así que, en fin, también quienes les conocen decían, no, racista no es. Bueno, pues racista no será, pero orgulloso un poquitito. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el café de esta mañana, que quizás se está tomando ahora, no sé, antes de llevar a los niños al campamento, quizás esté hablando de fútbol, o quizás esté hablando del tiempo. De hecho, si vive en Zaragoza, seguro que si no está hablando hoy, va a hablar del tiempo. Porque allí va a hacer tantísimo calor hoy que están en la alerta roja y va a tocar ponerse a cubierto. Nuria Sero, hola. Hola, muy buenos días. Toca buscar un refugio climático. También en el litoral de Valencia, donde también están activados ese aviso rojo. De hecho, es una tarde con un tiempo muy adverso porque puede haber tormentas secas, incluso algún reventón cálido, así que mucha atención. Por otro lado, el ambiente es mucho más suave, llevadero en el Cantábrico, donde en Oviedo la máxima se quedará en 24 grados y allí se necesitará el paraguas. En la mitad este tenemos avisos por calor, también en Baleares, temperaturas muy altas y algunas tormentas, especialmente en el este peninsular, como también tendremos calima. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El caso es que esta noche se nos han amontonado un poquito los acontecimientos históricos. Casi que un homenaje a tantas personas que han pasado aquí tantísimas horas teniendo que esperar colas como las que teníamos en el año 2012 por cuestiones de política de Estado que nadie termina de entender. Lo que todos queremos es que haya una normalidad, una fluidez, una concordia. Pues espero que se consiga con este desmantelamiento de la vela. Sabía que las emociones de los dos pueblos hermanos y vecinos de la línea y de Gibraltar se iban a desbordar en una noche como esta y que todo el mundo iba a estar aquí apoyando. Y que todo Desde esta pasada medianoche no hay verja en Gibraltar. Bueno, físicamente la hay, sigue estando ahí, ¿no? Pero nadie va a tener que identificarse para cruzar esa frontera. La frontera antes se cruzaba, ahora simplemente se pasa por allí. Hoy vamos a dedicar una parte del abierto a mirar hacia el Peñón, hacia el campo de Gibraltar, a donde hoy va a viajar el presidente Sánchez para celebrar esta entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, que supone eso, que desaparece la verja, entre otras muchas cosas que luego vamos a conocer. En el Peñón, en esa frontera que ya no existe, Rubén García, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, el 15 de julio de 2026 es una fecha que no vamos a olvidar nunca en esta zona. Ha caído la verja, ya no hay controles desde esta pasada medianoche porque ha entrado en vigor el Tratado sobre Gibraltar tras el Brexit. Atrás quedan siglos de contencioso, décadas de discordia, de política, que ahora se convierten en un escenario de esperanza y de oportunidades. A estas horas el tránsito es totalmente libre. Como decía, ya no hay que enseñar el DNI ni el pasaporte. Los miles de trabajadores españoles en Gibraltar están entrando hoy por esta verja sin controles y nos han contado sus sensaciones esta mañana. No, la verdad es que no, o sea, es todo súper extraño, muy raro, es algo que, bueno, yo no pensé que iba a pasar hace años atrás, la verdad. Todos somos uno, la verdad. Que creo que es algo que va a beneficiar mucho a todos los trabajadores de la línea de la Concepción y del campo de Gibraltar. Son las voces de un día histórico que viene a unir más que nunca a dos pueblos que ya eran hermanos, como Gibraltar y la línea de la Concepción. A las 12 se espera aquí hoy la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para escenificar la caída de esta frontera. Vamos a conversar en Hoy por Hoy con el ministro principal de Gibraltar, con el alcalde de la línea, con un trabajador que lleva toda la vida yendo y viniendo de un lado a otro y al que ahora, aunque solo sea esa rutina, ya le ha cambiado.
Es verdad que cuesta aplicar una mirada lateral a la actualidad, una mirada de recorrido más largo, cuando de forma recurrente los tribunales lanzan fogonazos, ¿no? Y hace que tengas que volver la atención allí. El hermano de Pedro Sánchez y el resto de condenados van a recurrir la sentencia que se conoció ayer. Audiencia Provincial de Badajoz. Unanimidad de los jueces. Condena a él y a los demás por prevaricación. Casi 400 páginas para un caso que ahora, en la versión judicial, digamos, quedaría reducido a un caso de enchufismo en una administración provincial. Digo que quedaría reducido a eso porque los jueces creen demostrado que se creó el puesto para el hermano de Pedro Sánchez y después también para otra persona de su confianza. Pero en realidad la gran pieza política de este caso no era la prevaricación, era el tráfico de influencias. Y lo que dicen los jueces es que no se ha podido demostrar que nadie presionara a nadie y de ninguna manera para que David Sánchez le dieran el trabajo, consiguiera el trabajo por ser el hermano de Pedro Sánchez. Pedro Jiménez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son 9 años de inhabilitación para David Sánchez, el exasesor en Moncloa Luis Carrero y otros 8 funcionarios. El exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo se anota 18 años. La audiencia de Badajoz les atribuye prevaricación en la creación de puestos a medida en la Diputación para el hermano del presidente y Carrero. La sentencia reconoce que se basa en indicios. No hay prueba directa porque se trata de una actividad criminal de despacho dentro de una institución pequeña de corte presidencialista. El principal indicio es el informe de la UCO que vio irregularidades en la creación de estos cargos. Los magistrados hablan de un caso de nepotismo, una práctica que fomenta la corrupción. Estamos, dicen, ante un plan delictivo para favorecer al hermano del presidente con una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido con condiciones de alta dirección. La sentencia, lo decías, absuelve de tráfico de influencias. Se crearon puestos de trabajo a medida, sí, pero no sabemos quién influyó o presionó para que eso se hiciera. En la Moncloa esperaban una absolución, en la derecha confiaban en una condena. Es probable que no en esta condena, porque sin tráfico de influencias, sin poder señalar de manera más o menos directa a Pedro Sánchez o a su entorno o al gobierno directamente, pues, y los jueces dicen que eso no lo han podido demostrar y no lo pueden decir, bueno, pues es un caso, sí, de enchufismo local en la Diputación Provincial de Badajoz. Pero, pese a todo, en la Moncloa ayer elevaban el tono de respuesta a esa sentencia. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Nadie oculta en el Gobierno que el fallo de la Audiencia de Badajoz es un golpe, sobre todo en el plano personal y para el presidente. Pero los socialistas rebajan el efecto político que la derecha busca con esta resolución. En la Moncloa insisten en que la condena ni desestabiliza ni mucho menos cambia el rumbo de la coalición. Al contrario, hay voces en el Consejo de Ministros que creen que esto les puede servir de impulso para que los suyos entiendan mejor, dicen, lo que el partido cree que hay detrás de todo esto. Una operación, una cacería para ganar con la ayuda de los tribunales lo que la oposición no ha logrado en las urnas. Pachi López, portavoz parlamentario. Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar... La orden en el gobierno es, por tanto, seguir, no mover el foco de la gestión y confiar en que la justicia, a la que al mismo tiempo se cuestiona, va a corregir este fallo. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos. El Ejecutivo cree que se ha repetido el mismo patrón que llevó a condenar sin pruebas al exfiscal general del Estado. Y luego la oposición, PP y Vox fundamentalmente, que utilizan esta condena como un argumento más para eso que nos dejan de pedir día sí, día también, que la legislatura está muerta y que hay que convocar elecciones. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. En Génova reconocen que en la sentencia no se habla de tráfico de influencias, pero aprovechan para hacer caza mayor. Señalan a Pedro Sánchez y le piden su dimisión. El líder del PP también acusa al presidente del gobierno de estar detrás de una campaña para desacreditar a los jueces. Reitero, me preocupa la actitud del gobierno y desde luego la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Ustedes comprenderán que no hay ningún ministro que pueda decir lo que ha dicho, empezando por el portavoz del gobierno, si no tiene la autorización y el impulso del presidente del gobierno.
Un discurso que lleva arengando Vox años, que acusa al Ejecutivo de poner las instituciones del Estado al servicio de la Moncloa. Y con una nueva sentencia, el PP vuelve a apretar a los socios de investidura porque en Génova no se van a mover. Mensaje para Ayuso, el PNV. En privado les azuzan, Pedro, con que la corrupción va a arrastrar a los socios. Del caso Leire, hoy es día relevante en el juzgado porque están citados a declarar 2 fiscales y también la presidenta del PSOE. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Declara como testigo Cristina Narbona para explicar los mensajes cruzados con Leire Díez en los que ésta hablaba a Narbona de reconducir los ataques al presidente y proporcionar ayuda cualificada. Narbona la derivó a Santos Cerdán según esos WhatsApps. También testifican los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, que se reunieron en 2 ocasiones con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire. En un requerimiento al juzgado, la Fiscalía General contestó que los fiscales se reunieron a instancias del letrado, quien les comunicó hechos presuntamente delictivos relativos a terceros, pero a los que no se les dio curso porque carecían de sustento probatorio alguno. De ambas reuniones fue informado a posteriori el entonces fiscal general Álvaro García. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Congreso vivió ayer por la tarde una de las votaciones quizá más trascendentes para lo que queda de legislatura. El Congreso rechazó la senda de déficit. Tothom sap que no tindran pressupostos. Y Junts, que votó en contra, dijo eso de todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Y sin presupuestos, algunos grupos, aliados hasta ahora, sostienen que habrá que convocar elecciones. En todo caso, hay una segunda oportunidad la próxima semana. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la ley obliga al Gobierno a volver a presentar una senda de estabilidad al Congreso. Lo hará la semana que viene y será, por lo que nos dicen, la misma que ayer rechazó la Cámara. Todo apunta, por tanto, que la semana que viene va a ocurrir lo mismo, que la Cámara va a volver a dar un varapalo al Gobierno pese a los intentos del ministro de Hacienda, Arcadi España. Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos. Si queremos dotar de mayor certidumbre y no frena la preparación de los presupuestos, de hecho ha ocurrido otras veces, pero sí es verdad que nos aboca a una situación nueva y sobre todo refleja la falta de apoyos a día de hoy que tiene el Gobierno para unas cuentas que se comprometió a presentar y que algunos grupos como el PNV plantean como un todo o nada que debe determinar si hay o no adelanto electoral. Y no dejemos de contar otra noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Pablo Morán, buenos días. Día consecutivo de ataques a intereses iraníes. Aseguran haber golpeado docenas de objetivos militares cerca de Hormuz en una oleada que ha durado 7 horas. Y sí, Trump amenaza con más. Amenaza con destruir las centrales energéticas de Irán, sus infraestructuras, sus puentes. Si Irán no retoma la negociación, lo que está intentando Trump es convencernos de que controla el estrecho de Hormuz, aunque no sea cierto y a pesar de sus bandazos. Irán mantiene el pulso, la Guardia Revolucionaria insiste en que Hormuz va a seguir cerrada hasta la destrucción del demonio americano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.